votaciones ratificaron que teníamos presencia de nuestros testigos. Entramos entonces el día 7 de octubre con el 100% de nuestros testigos acreditados. En la mañana nosotros hicimos una revisión de nuestros testigos y verificamos que teníamos precisamente el 99.8% de los testigos. A final de la jornada electoral pudimos constatar que terminamos la jornada con el 95.8% de los testigos en mesa. Esa diferencia de 4% de testigos que al final de la jornada no estaban, nosotros podemos revisar, y lo hicimos con detalle, que fueron los testigos que por alguna u otra razón fueron retirados de su centro, algunos de ellos forzosamente por representantes del Plan República. ¿Cuántos testigos o cuántos votos estaban vinculados a estos testigos que fueron retirados forzosamente? Que es el 4%, 63.000 votos. Cada uno de los problemas que nosotros evaluamos lo pudimos ponderar por la cantidad de votos que afectaban. Y el dato más importante con respecto a la presencia de los testigos lo da la prueba de fuego, que siempre lo dijimos. ¿Cuál es el comprobante que nosotros le exigimos a nuestros testigos de su presencia? El acta de lo que fue el proceso electoral el 7 de octubre. Y en ese sentido, nosotros hoy tenemos el 90.2% de las actas en nuestras manos, en el sistema, pero no están en manos del Comando de Venezuela, están a su disposición de cualquiera de ustedes que nos está viendo, de toda la ciudadanía, porque tal como nosotros lo dijimos antes del proceso y días después del proceso, estas actas están a la disposición en la página hayuncamino.com. Allí tenemos entonces el 90% de los testigos que tuvieron presencia, 90.2% de los testigos que tuvieron presencia. Entra entonces la pregunta, ¿qué pasó con el otro 10%? Vamos a explicar punto a punto ese 10%. De ese 10% hay un 1.1% que son 400 mesas que están ubicadas en el exterior. Por lo tanto, no tenemos el acta de la máquina, porque allí no se utilizó la máquina, sino fue un proceso manual. Las actas existen, las tienen nuestros testigos de las mesas en el exterior, pero no tenemos el acta a disposición en el sistema porque no emitió el acta una máquina. Allí tenemos el 1%. Luego, un 2.10% de las actas que no tenemos emitidas por la máquina fueron casos de máquinas que comenzaron con el proceso automatizado, pero que a lo largo del proceso fueron cerrando esas máquinas y que el proceso terminó manual. Por lo tanto, tampoco tenemos esas actas. Ya vamos por el 3.2%. Y un 3.8% de mesas que, como lo dije anteriormente, nuestros testigos fueron retirados forzosamente de esas mesas. Eso deja a un 3% de mesas sobre las cuales no tenemos actas. Y sobre este 3% también queremos hacer una reflexión. Sobre este 3%, que también lo cuantificamos, y un poco más de 60.000 votos, sobre ese 3% hay algunas de esas actas que todavía la tienen nuestros testigos, que de hecho han ido a distintas reuniones. Hay uno muy famoso que hizo un video que se vio mucho, que explicaba las inconsistencias entre el acta con lo que decía la página del CNE, tema por cierto que ya lo hablamos la semana pasada, que esa inconsistencia se debía a la diferencia de los votos emitidos en las tarjetas que luego le quitaron el apoyo a Enrique Capriles. Bueno, testigos como él hay muchos, pero que no son más del 3% nunca, que se quedaron con las actas. Y ciertamente hay mesas por debajo del 3% en donde nuestros testigos o no se presentaron o se retiraron antes del proceso. Ahora bien, primera reflexión sobre esto. El problema no es ver si el vaso está medio lleno o medio vacío, es ver el 95% de las actas que hoy podemos nosotros decirle a los venezolanos que el Comando Venezuela, con un certificado, tenemos en nuestras manos y están a la disposición del público. Nunca en los procesos electorales anteriores habíamos tenido esta organización electoral ni esta capacidad para en corto plazo poder mostrar la presencia de nuestros testigos, que por supuesto vino acompañada del desempeño de nuestros testigos a lo largo de todo el proceso electoral. Por poner una fecha como referencia, en el año 2010, proceso electoral que ganó la unidad en el voto popular, 52% a 48%, no tuvimos más del 70% de testigos acreditados.
Es decir, el brinco organizativo en la acreditación fue de menos del 70% a el 100% y registrado más del 95%. Tenemos identificados dónde están cada una de esas actas que faltan. Esas actas faltan en distintos estados y también, por supuesto, nosotros estamos buscando llegar con precisión a que las podamos tener en nuestro poder para llegar al 100%. Sobre este tema de las actas también queremos nosotros aclarar algunas dudas. Se ha hablado sobre centros en donde el candidato al oficialismo, el presidente reelecto, sacó 100% de los votos. Se dijo recientemente, que salió resaltado en un titular de prensa, que habían más de 600 mesas en donde el candidato a la reelección, el candidato Chávez, sacó más del 100%, sacó el 100% de los votos. Esto es falso. No fueron 600, fueron 46 mesas en donde ocurrió esto. Ahora, en esas 46 mesas también teníamos nuestros testigos. En esas 46 mesas, por ejemplo, en el Centro de Educación, el Centro Urbanístico Roosevelt, ubicado en la parroquia San Pedro, acá en Caracas, la unidad Enrique Capriles no sacó ningún voto. Todos los votos, de menos de 100 en esa mesa, fueron a favor del candidato a la reelección, pero tenemos el acta. Y como ese, hay muchos otros casos. Es decir, casos en donde hubo 100-0, que solo fueron 46 mesas, no podemos concluir que no hubo presencia de testigos. Ahí están las actas y están a la disposición, lo he dicho varias veces, están a la disposición tal como se comprometió el Comando Venezuela, e invito a la gente a que se meta. El sistema está muy bien hecho, muy sencillo, se mete en la página hayuncamino.com, allí busca el área donde están las actas, y puede verificar el acta de su mesa metiendo su cédula de identidad o puede buscar cualquier acta de cualquier centro en todo el país. Nunca se había tenido esta capacidad de rendición de cuentas que por supuesto es consecuente con la organización que nosotros obtuvimos. Otra imprecisión que se ha dicho durante los últimos días es que durante el proceso electoral hubo 2.223 mesas, se dijo, en donde el candidato Capriles no sacó sacó menos de 20 votos. Hubo casos en donde eso ocurrió, pero no fueron 2.000 mesas, fueron 1.153 mesas, no 2.200. Y esas 1.253 mesas representan menos de 10.000 votos, que son centros muy pequeños y que evidentemente también podemos ver el otro extremo. Si bien es cierto que hubo centros en donde el presidente reelecto sacó más del 90% de los votos, también es cierto que Enrique Capriles sacó más del 90% en centros de votación. Es decir, veamos los extremos, porque en este sentido es bueno evaluar los extremos. Hay unos centros de votación en donde el candidato a la reelección sacó 90 o más por ciento de los votos. ¿Cuántos centros representa eso? 954 mesas que representan 176.000 votos. Veamos el otro extremo, el extremo en donde Enrique Capriles sacó más del 90% de los votos. Eso representa 472 mesas y representa 169.000 votos. Como podemos ver, los extremos son muy parecidos. Los extremos son prácticamente iguales. Por lo tanto, no hay allí un problema de organización o de defensa del voto. Por otra parte, nosotros también queremos aclarar, porque también se ha dicho, que no tuvimos presencia en la sala de totalización. Tuvimos presencia con nuestros testigos no solamente en la sala de totalización, sino en todos los ámbitos en donde el CNE nos abrió una ventana para tener un testigo. Allí teníamos nosotros un testigo, un representante. Y aquí tenemos nosotros el acta firmada por todos los testigos y los representantes que participaron en la sala de totalización. Un acta en donde se precisa a qué hora comenzó la totalización, con cuántas actas se emitió el primer boletín, con cuántas actas se emitió el segundo boletín. Documento, por cierto, firmado por nuestros testigos, los testigos del oficialismo y por los rectores. Por lo tanto, no solamente estuvimos en las salas de totalización, sino estuvimos en todos los ámbitos en donde teníamos nosotros que tener presencia desde el punto de vista organizativo. Nuevamente, nosotros queremos ratificar que los resultados obtenidos el 7 de octubre
son resultados que no eran lo que nosotros esperábamos. Lo decía Enrique esta mañana en un programa y lo decía con mucha responsabilidad. Y les digo en lo personal, mi admiración, mi respeto por Enrique aumentó el día 7 de octubre cuando con gallardía, con valentía, con sentido de democracia, con sentido de grandeza, asumió la realidad que ese día se expresó. Y lo volvió a decir el día de hoy. Nosotros hubiésemos querido ganar, claro que hubiésemos querido ganar, pero no obtuvimos los votos suficientes para obtener una victoria. Ahora bien, el no haber ganado no nos puede llevar a nosotros a señalar una condición distinta a que no tuvimos la mayoría de los votos. No ganamos porque no obtuvimos la mayoría de los votos. Y esto nos lleva a nosotros a la reflexión política más importante que tenemos que hacer, que es cómo crecer, cómo convencer, cómo aumentar la cantidad de personas en todo el territorio nacional que se sumen al esfuerzo de la unidad. Ya tuvimos un crecimiento extraordinario del cual se ha hablado mucho. Crecimiento, por cierto, que fue más destacado en los centros en donde siempre perdíamos. El crecimiento en lo que nosotros llamamos los centros clave, que fueron los centros en donde en el pasado no habíamos tenido presencia de testigos, el crecimiento entre el 2006 en esos centros y el 2012 fue de más del 70%. Crecimos más en donde habíamos tenido más dificultades en el pasado. Eso se debe a la defensa del voto, no solamente a la defensa del voto. Eso se debe sobre todo al esfuerzo extraordinario que hizo Enrique Capriles, a los recorridos, también se debe a la organización, también se debe al esfuerzo que hicimos todos para poder garantizar que el día 7 de octubre creciéramos en unidad como crecimos, que creciéramos en votos como crecimos y que creciéramos en organización como crecimos. El 7 de octubre, sin ninguna duda, nosotros tenemos que, como una conclusión de lo que fue este esfuerzo organizativo, que estamos más unidos, que estamos más organizados y que tenemos más respaldo popular, más respaldo en lo que fueron los votos emitidos el día 7 de octubre. Nosotros, con respecto a este esfuerzo que estamos haciendo, no nos vamos a quedar con una sola rueda de prensa, sino por supuesto vamos a llevar este informe con todos sus detalles, con todos los respaldos, los vamos a publicar y también iremos a los espacios en donde tendremos que ir para poder llevar el mensaje de lo que ocurrió el 7 de octubre. Ahora bien, si bien es cierto que defendimos el voto, que crecimos en organización, en unidad y en votos, también nosotros tenemos que decir que el CNE en su función de árbitro no dio la talla. Porque una cosa es el CNE en su condición de articular un sistema electoral, como lo auditamos una y mil veces, en donde se garantizó que el voto era secreto, como lo es, en donde se garantizó que un voto emitido era un voto reflejado, como ocurrió. Ahora bien, el CNE en su condición de árbitro en el proceso electoral dejó mucho que desear. Y una de las cifras más reveladoras con respecto a lo que es la condición de árbitro del CNE fueron las grandes disparidades en las comunicaciones. Cuando Enrique Capriles contaba con 3 minutos de publicidad, el candidato al oficialismo contaba con esos 3 minutos, más 10 de la ley resorte, más 30 en promedio que tenía por las cadenas que les permitió el CNE en proceso electoral. Esa cuenta es sencilla, 3 minutos contra 43 minutos. Evidentemente, allí hubo disparidad. Hubo disparidad en el uso y abuso de los fondos públicos. Hubo una falta de atención a irregularidades cometidas por parte del PSV a lo largo del proceso y el día de la elección. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que el proceso electoral, desde el punto de vista organizativo, cumplimos. Desde el punto de vista de oportunidades de mejora, las hay. Desde el punto de vista de las actas, las tenemos. Y lo más importante es que tenemos que concluir de este proceso que si bien no ganamos la elección, crecimos en unidad, crecimos en organización y crecimos en cantidad de votos y sobre todo en votos en donde en el pasado habíamos tenido una baja calificación. Nuevamente